Comienza FH Almería Radio, el informativo diario para triunfar en agricultura. Muy buenas a todos, reciban un cordial saludo de Luis Aracho dándoles la bienvenida a FH Almería Radio, el informativo provincial que le trae de lunes a viernes la última hora de la agricultura aquí en Radio Marcador Almería. Ya saben ustedes que nos están escuchando en el 92.1 de Almería Capital, en el 99.7 de Poniente y Campo de Níjar, quizá lo estén haciendo en la emisión online de la página web de Marcador Almería, o quizá nos estén escuchando en diferido en las redes sociales de FH Almería Radio, donde tiene usted todos los podcasts para poder escucharlos en cualquier momento. Me acompaña en el estudio de FH Almería nuestro compañero Fran Fernández. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, Luis, ¿qué tal? Enseguida vamos a ir con ese repaso a la actualidad. También en un rato va a estar por aquí el director de FH Almería, José Antonio Gutiérrez. Hoy, ya lo sabrán los oyentes, los que tuvieron la oportunidad de escuchar ese 95º programa que hicimos la semana pasada. Sabrán que hoy los apicultores de toda España se han reunido frente al edificio de la Unión Europea en Madrid para pedir que se les proteja frente a la invasión de otros productos, de otros jarabes edulcorados que pueden venir de China o de otros sitios y que le están haciendo una competencia desleal a la apicultura española. Hay declaraciones de Antonio Vázquez, él es el responsable de apicultura de Coag Andalucía, estuvo por aquí, como digo, la semana pasada, tienen ese programa en el podcast para poder escucharlo a fondo, y hay declaraciones de él desde Madrid, reivindicando el tema de la apicultura. Es posible que el grueso de nuestros oyentes no sea apicultores, sino que sean agricultores, y aunque saben muy bien que las abejas se utilizan para polinizar, pues siempre puede haber esa falsa sensación de que el tema de la apicultura nos pilla un poco lejos. Pues nada más lejos, valga la redundancia, de la realidad, ya que lo que está pasando con la miel, con esos jarabes edulcorados que llegan de China, pues podría pasar mañana con los melones que llegan de América Hispana, ¿no? A través de ese acuerdo Unión Europea-Mercosur. Así que es menester hacerle caso, sobre todo aquí, desde nuestro programa de actualidad agrícola. Luego, al final del programa, vamos a tener una entrevista con Miguel Ángel Zorrilla de Semilleros Victoria, en esa serie de entrevistas que estamos haciendo para ver cuáles son las tendencias que nos pueden estar esperando de cara a la campaña de primavera. Y en medio, pues vamos a tener, como siempre, nuestra sección de análisis, donde vamos a ir escuchando y comentando todos los sonidos que la actualidad agrícola nos ha dejado, los cuales son muchos y ya se nos empiezan a acumular. Todo esto en la próxima hora lo tienen ustedes por delante aquí en FH Almería Radio. Ahora, como siempre, hacemos una pausita y nos asomamos a esa pizarra de precios. Estás escuchando FH Almería Radio en Radio Marcador. Atención agricultor, la seguridad de tu invernadero se ha convertido en una de tus principales preocupaciones y en Sanfelec estamos empeñados en ofrecerte soluciones tecnológicas eficientes y adaptadas a tus necesidades y posibilidades. Estudiamos tu caso y te proponemos sistemas de seguridad personalizados, ya sea un sistema de cámaras o una simple alarma, todo esto sin cuotas. Consulta con nosotros en el 643 58 70 72 y además pregúntanos por nuestro sistema patentado para el ahorro de entre un 30 y un 80% en el consumo eléctrico de motores. Riega y sulfata a la vez, ahorra en tu factura de la luz. Sanfelec Almería, libertad y tranquilidad para ti y tu invernadero. En Plásticos y Claraboyas Matilla nos esforzamos cada día del año en hacerte llegar la mejor luz a través de nuestros productos y servicios. Por eso te invitamos a cambiar la claraboya fija de tu dúplex por una de apertura con manivela o eléctrica. Encuéntranos en nuestras instalaciones del Polígono Sector 20 o visita nuestra web www.plásticosmatilla.com.
En sandía, Rixzuan. Polinización y producción en cada ciclo. Tigriño para ciclo temprano. Coralciño para ciclo medio. Y gatiño para el ciclo tardío. En Rixzuan cubre todos los ciclos. Recuerda, coralciño y gatiño de Rixzuan. Tú eliges el momento. Nosotros te damos la mejor opción. Rixzuan. Calidad en cada ciclo de cultivo. Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente del martes 28 de enero de 2025. Empezamos con los guisantes, que han tenido un primer corte de 5,52 y un último de 5,26. Seguimos con las judías. La garrofón ha tenido un único corte, 3,12. La tabella ha tenido un único corte, 7,04. La Elda ha tenido un primer corte de 7,64 y un último de 4,16. La Perona Semi ha tenido un primer corte de 7,24 y un último de 6,06. La Perona Roja ha tenido un primer corte de 7,40 y un último de 5,36. La Rastra ha tenido un primer corte de 9,86 y un último de 6,84. La Estrique ha tenido un primer corte de 11,94 y un último de 7,52. La Emerite ha tenido un primer corte de 6,28 y un último de 4,86. Vamos ahora con los pepinos y empezamos por el francés, que ha tenido un primer corte de 1,25 y un último de 1,05. El español ha tenido un primer corte de 1,39 y un último de 1,21. El pepino Almería ha tenido un primer corte de 1 euro y un último de 0,90. Vamos con los calabacines. El fino ha tenido un primer corte de 0,93 y un último de 0,71. El gordo ha tenido un primer corte de 0,87 y un último de 0,64. Vamos ahora con las berenjenas. La rallada ha tenido un primer corte de 2,15 y un último de 1,43. La larga ha tenido un primer corte de 1,29 y un último de 1,01. Vamos ahora con los tomates. Empezamos por el liso, que ha tenido un primer corte de 1,11 y un último de 1,02. El Daniela ha tenido un primer corte de 1,11 y un último de 0,68. El tomate ramo ha tenido un primer corte de 1,11 y un último de 1,01. El tomate pera ha tenido un primer corte también de 1,11 y un último de 0,96. Terminamos con los pepinos. Empezamos por el picante verde, que ha tenido un único corte, 2,39. El padrón ha tenido un único corte de 4,72. Vamos con el italiano verde, que ha tenido un primer corte de 2,46 y un último de 2,05. El italiano rojo ha tenido un primer corte de 2,12 y un último de 1,02. El lamullo verde ha tenido un primer corte de 1,90 y un último de 1,62. El lamullo rojo ha tenido un primer corte de 1,95 y un último de 1,50. El lamullo amarillo, un único corte, 1,86. El California verde ha tenido un primer corte de 1,53 y un último de 1,37. El California rojo ha tenido un primer corte de 1,69 y un último de 1,45. Y terminamos con el pimiento California amarillo, que ha tenido un primer corte de 2,60 y un último de 2,30. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del martes 28 de enero de 2025. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Momento para repasar los principales argumentos de la actualidad agrícola provincial. Lo hacemos con nuestro compañero de la redacción de FH Almería, Fran Fernández. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Luis. Vamos con ese primer asunto porque los apicultores piden más controles a la miel importada y acusan a la Comisión Europea de abandonarlos.
Pues sí, como bien has dicho, varios apicultores españoles se han concentrado en Madrid frente a la oficina de la representación de la Comisión Europea para exigir mayores controles a la miel importada, una mejor trazabilidad y un etiquetado más claro. Convocados por COAG, Unión de Uniones y Cooperativas Agroalimentarias de España, denuncian que casi la mitad de las mieles que circulan en Europa podrían ser fraudulentas, según un informe de la propia Comisión. Además, critican el impacto negativo del acuerdo comercial Unión Europea-Mercosur, que consideran una amenaza para la apicultura nacional debido al aumento de las importaciones de baja calidad. Durante la protesta, Pedro Manuel Los Certales de COAG pidió la creación de un laboratorio europeo de referencia para controlar la calidad de la miel, mientras que Carlos Perelló, de Unión de Uniones, acusó a la Unión Europea de hipocresía por destacar la importancia del sector mientras las normativas los perjudican. Ambos recalcaron que las mieles importadas compiten con precios imposibles para los apicultores españoles, ya que muchos son jarabes disfrazados de miel. Estas organizaciones advierten que las movilizaciones continuarán hasta que se adopten soluciones. Vamos ahora con otro asunto, porque baja el paro agrícola en 2024, pero la ocupación baja más. Y es que la agricultura cerró el 2024 con 125.900 desempleados, una caída del 1,52% respecto al año anterior, según la encuesta de población activa. Sin embargo, el sector perdió 56.600 empleos, un 7,13% menos, durante el mismo periodo, alcanzando un total de 736.900 ocupados. Aunque el último trimestre mostró cierta recuperación con 3.200 ocupados más del 0,44%, estos datos evidencian una pérdida anual de puestos de trabajo que contrasta con la reducción general del desempleo en España. En el conjunto del mercado laboral, el empleo aumentó en 468.100 personas en 2024, alcanzando un récord de 21,85 millones de ocupados. La tasa de paro bajó al 10,6%, el nivel más bajo desde 2008. Según la EPA, el desempleo descendió en 265.300 personas durante el año, marcando uno de los mayores descensos en este periodo. A pesar de estos avances generales, las cifras del sector agrícola destacan por seguir una tendencia negativa en la ocupación. Vamos ahora con otro asunto, porque España brinda su colaboración a la presidencia polaca de la Unión Europea para avanzar en la mejora de la competitividad del sector agrario. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha defendido el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur como necesario, oportuno y positivo para diversificar las relaciones comerciales del bloque europeo. Durante el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea en Bruselas, Planas ha subrayado que este pacto, tras 25 años de negociaciones, brinda más oportunidades que riesgos para los productos españoles. Ha insistido en que todos los productos importados deben cumplir los mismos estándares que los europeos y ha pedido fortalecer los controles para garantizarlo, además de agilizar la autorización de nuevas herramientas fitosanitarias. Planas también ha destacado la necesidad de avanzar en la regulación de nuevas técnicas genómicas para dotar al sector agrario de herramientas que permitan afrontar los desafíos climáticos y mejorar la competitividad. En cuanto a la revisión de normativa, ha señalado la importancia de reforzar la posición de los agricultores en la cadena alimentaria, tomando como referencia la experiencia española en prácticas comerciales justas. Asimismo, ha valorado positivamente las propuestas de la Comisión Europea para incrementar la financiación en casos de desastres naturales y garantizar la resiliencia del sector agrícola ante la incertidumbre geoestratégica y climática. Nos vamos hasta Alemania ahora, porque Andalucía Trade organiza el pabellón andaluz en Fruit Logística, la principal feria mundial del sector hortofrutícola. Andalucía Trade lidera la participación de 26 empresas andaluzas en la Feria Fruit Logística 2024, que se celebrará del 7 al 9 de febrero en Berlín. Este evento, considerado el mayor encuentro mundial del sector hortofrutícola, reunirá a miles de profesionales de todo el mundo. El pabellón andaluz contará con 473 metros cuadrados y representará a empresas de Almería, Granada, Huelva, Sevilla, Córdoba, Jaén y Málaga. Además, otras 30 firmas andaluzas acudirán por sus propios medios, consolidando una destacada presencia regional. La acción está cofinanciada por la Unión Europea a través del programa FEDER Luis. Andalucía reafirma su liderazgo como principal exportadora de frutas y hortalizas de España, con ventas internacionales de 6.450 millones de euros entre enero y noviembre de 2024, un 36% del total nacional. Alemania se mantiene como el principal mercado de destino, seguido de Francia, Reino Unido y Países Bajos. Andalucía Trade trabaja para diversificar mercados y apoyar la internacionalización del sector con nuevas acciones y un plan de incentivos de 63 millones de euros hasta 2027 que reforzará el crecimiento de las pymes andaluzas en el exterior. Vamos a terminar este repaso a la actualidad con un último asunto, porque Vox lamenta que el Partido Popular de Góngora rechace sus propuestas para solucionar el problema de la rafia convencional en el ejido.
Vox elegido a través de su concejal y parlamentario andaluz Juan José Bosquet ha denunciado la inoperancia de las administraciones públicas frente al problema de los residuos vegetales mezclados con rafia convencional. Según Bosquet, las plantas de tratamiento de Almería están saturadas y la situación podría agravarse en primavera con la retirada de restos vegetales. Para abordar este problema solicitó al gobierno del PP la Junta que autorice a todos los vertederos de la provincia a recibir estos residuos y propuso la celebración de jornadas formativas en colaboración con el IFAPA, aunque el instituto asegura no conocer planes concretos. Estas iniciativas, no obstante, han sido rechazadas por el equipo de gobierno de Francisco Góngora en el Ejido. Bosquet ha acusado al PP de desatender a los agricultores, quienes ya enfrentan dificultades derivadas de la competencia desleal de terceros países, el incremento de los costes de producción y las exigencias medioambientales de la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo. Para Vox es urgente fomentar materiales alternativos y apoyar a un sector que, según afirman, está asfixiado por la burocracia y políticas que no consideran su rentabilidad. No podemos poner más trabas a nuestro campo y Góngora lo está haciendo, concluyó Bosquet. Bueno, ya estuvimos diciendo ayer que por su parte el Ayuntamiento de Ejido sí que animaba a los agricultores a hacer uso de rafias alternativas con materiales biodegradables, y también estuvimos hablando que el IFAPA por su cuenta hacía jornadas. Aquí hemos dado la información de que Vox también tiene su visión sobre este asunto. Muchas gracias, Fran. Vamos a terminar ahora con el riesgo de incendios y con la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. Hoy, martes 28, ha habido bastante riesgo de incendios, sobre todo en el Ejido, en la costa del Parque Natural y al norte de Huerca-Lovera hasta la frontera, incluyendo San Juan de los Terreros. Para mañana, la costa del Levante, también la del Poniente, pueden tener riesgo de incendios, así que muy atentos a esa información de la Agencia Estatal de Meteorología. Vamos ahora con el parte meteorológico. Empezamos por el área metropolitana de Almería, donde ahora mismo las alertas por viento y vientos costeros han reducido su nivel de peligro. Ayer veíamos que eran naranja, hoy tenemos alerta amarilla hasta el jueves por vientos y por vientos costeros. Para mañana, miércoles 29, se espera que pueda llover a última hora de la tarde, y respecto a la temperatura se va a quedar bastante estable entre los 8 y 9 grados de mínima y los 18 y 19 de máxima. Nos venimos ahora al poniente almeriense, donde para mañana, miércoles 29, hay bastante posibilidad de tormenta. Así que, mucha precaución para todos aquellos que se puedan ver afectados por tormentas en el campo de Ejido. También se mantiene esa alerta por viento, igual que en el área metropolitana de Almería. La alerta ha descendido hasta alerta amarilla, pero ahí está hasta el jueves 30. La temperatura va a bajar un poquito más. Para mañana vamos a estar entre 9 y 19, igual que hoy, pero a partir del jueves sí que la mínima va a bajar hasta los 7 grados. Para el viernes también se espera que haya probabilidad de precipitación. Nos vamos ahora al Levante, donde, al igual que hemos dicho en otras partes de Almería, hay posibilidad de que mañana, miércoles 29, llueva a última hora de la tarde. También hay esa alerta amarilla por viento. Y las temperaturas están bastante más frías. Hoy hemos tenido entre 7 y 18 grados, pero para mañana, miércoles 29, se espera que la temperatura baje hasta los 5 grados de mínima y de cara al viernes baje hasta los 3 grados de mínima. Así que hay posibilidad de que las plantas entren en estado de letargo a algunas horas donde se alcancen estas cotas mínimas. Terminamos con el Valle de la Almanzora, donde mañana también podría llover a última hora de la tarde, miércoles 29, donde también hay alerta amarilla por viento y donde las temperaturas pues van a sufrir un descenso de cara al fin de semana, llegando a mínimas el domingo 2 con 3 grados. De momento pues vamos a ir 7, 5, 6, 4 grados, así que lo dicho, va a haber una bajada paulatina de las temperaturas en el Valle de la Almanzora. Este ha sido nuestro repaso a la actualidad. Abrimos ahora nuestro capítulo de análisis. Recuerden que al final del programa va a haber una entrevista con Miguel Ángel Zorrilla de Semilleros Victoria, y antes vamos a tener nuestro capítulo de análisis, así que vamos a hacer una rafaguita y estamos aquí. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. La mejor agricultura está en FH Almería Radio.
Pues ya estamos de vuelta, momento ahora para ir analizando con detenimiento todos los asuntos que nos depara el día de hoy. Para hacerlo tenemos como siempre al director de FH Almería, José Antonio Gutiérrez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, hay muchos asuntos que tocar hoy porque se nos han ido quedando en el tintero sonidos desde finales de la semana pasada, pero tenemos que empezar comentando que hoy apicultores de toda España se han concentrado frente al edificio de la Unión Europea en Madrid contra la importación masiva de miel falsa. Al parecer, según COAG y otras organizaciones, y según estos apicultores, está entrando desde China jarabes edulcorados que se hacen pasar por miel. Tengo que recordar que el 95º programa, o sea, el de la semana pasada, si no recuerdo mal, jueves o miércoles, tuvimos a Antonio Vázquez, él es responsable de apicultura de COAG Andalucía, quien nos estuvo explicando todos los detalles de esta manifestación que se ha dado hoy y, bueno, del cual tenemos sonido que ha llegado directamente desde Madrid, así que vamos a escucharlo. Nos encontramos ante la Comisión Europea pidiendo de que se homologuen con carácter de urgencia las técnicas analíticas que demuestran que las mieles no son mieles, que son falsos siropes, lo cual está inundado toda la gran distribución de Europa. Ahora mismo no nos quiere comprar miel porque se está abasteciendo única y exclusivamente de estos siropes que están a un bajísimo precio de 1,20 €, 1,30 € y la miel de los apicultores, aparte que no han sacado de los lineales de la gran distribución, no nos compra la miel, con lo cual después de 1 año o 2 años no podemos vender la miel, no tenemos capacidad económica para poder seguir atendiendo a nuestras explotaciones y necesitamos esa homologación rápido, más controles en fronteras. No al Mercosur, que va a hacer que entre 46.000 toneladas de miel libre de impuestos y que se haga un laboratorio de referencia a nivel europeo, el cual va avanzando cada día más en los siropes que hace, que son más perfectos. Nosotros necesitamos un centro de referencia de analítica para en las técnicas analíticas, si no siempre estaremos un paso por detrás y está siendo totalmente insostenible, echando muchas familias al paro, a la ruina y con muchísimas explotaciones en venta que no se venden muchas porque no hay quien las compre. Pues estas han sido las palabras esta mañana de Antonio Vázquez, él es responsable de apicultura de COAG Andalucía. Quería preguntarte, José Antonio, más allá de este tema que lo estuvimos ya tratando la semana pasada y que, bueno, pues estamos todos de acuerdo en que si se está vendiendo miel falsa, pues hay que ponerle coto y saber lo que uno compra. Pero más allá de eso, yo quería preguntarte, ¿esta es la tónica que nos espera a partir de ahora, la de los agricultores en Madrid quejándose de que está entrando material fraudulento desde otros países, o es algo no muy diferente a lo que has visto tú en el pasado? Pues hombre, yo no lo sé. A mí me parece que esto es una dejación de funciones por parte de quien tiene que vigilar todo este tipo de cosas. El otro día leo que hay una famosa marca de patatas fritas envasadas que tiene un marketing espectacular que no pueden poner en la caja donde se sirven las patatas, no pueden poner que son patatas porque es un sucedáneo de componentes que terminan teniendo forma de patata frita pero que no es patata frita, con lo cual pues si resulta que nos están vendiendo miel que no es miel, es un producto que sale de la miel porque se ha venido deteriorando, porque algunos componentes de la miel se usan para otra cosa, pues evidentemente quien tiene que vigilar eso y prohibir que se ponga en esa etiqueta que eso es miel, y además, lo mismo que en todos los alimentos, yo creo que deben de poner exactamente lo que es, de dónde sale y cómo sale, para que la gente pueda diferenciar miel auténtica de lo que no es. Eso ha pasado con el aceite de oliva, ha pasado con, ya he dicho, las patatas fritas, con conservas, con, este caso, la miel. Evidentemente, si vigilamos tanto al agricultor para que los alimentos que mandan a la mesa de los consumidores estén sanos 100%,
pues ¿por qué no se vigila esto también? Tiene que haber un grupo de agricultores manifestándose en Madrid pidiendo que el que tiene que cumplir sus funciones las cumpla para que no ocurran estas cosas, porque es que te aprovechas de una forma ilegal y de una manera ilegal de la imagen que tiene un producto natural como es la miel, o como es el aceite de oliva, o como es el vino, para que ahora vengan el listillo de turno y usando esa imagen que todo el mundo tiene y que está convencido de que es un alimento bueno y saludable para la salud, pues te enmascaren otro producto para ello hacer negocio y seguramente perjudicándote la salud porque no estás consiguiendo los nutrientes que tiene la miel pura, que son, pues, yo qué sé, uno de los alimentos más completos que puede haber ahora mismo, surgidos y salidos de la naturaleza por el efecto que hacen las abejas en las flores, ¿no? Con lo cual, a mí me da la sensación que, digamos, los virus no solamente afectan a la informática, están en todos los sitios y que hay que perseguirlos y que lo tiene que perseguir quien los tiene que perseguir, en lugar de estar pues en otras funciones como está ocurriendo ahora con el gobierno español, que está más en defenderse del ataque de la oposición y de los socios fallidos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que tiene que estar pendiente de estas cosas y evitar que los apicultores se tengan que desplazar a Madrid a solicitar algo que le corresponde. Y es que no se vendan productos en España como miel cuando no lo son, así de claro. Y es lo que tenía que ocurrir. Lo que va a pasar a partir de ahora, pues yo no lo sé. Yo no lo sé, porque habida cuenta de lo que hay, pues todo dependerá del nivel del control que tenga quien tenga las riendas de llevar el país para adelante, evidentemente, ¿no? Y estamos viendo cosas verdaderamente llamativas. Recuerdo que la semana pasada estábamos hablando que la izquierda mundial estaba criticando a Donald Trump porque estaba empoderando a los tecnócratas que iban a dirigir el mundo a través de Internet, como Musk y otros que tenía en su entorno. Y ayer nos enteramos que los chinos se le han tirado prácticamente el selectivo al suelo de golpe con una cosa que han encontrado. El futuro no sé para dónde va a ir. Es evidente que hay muchas cosas y que si no fuera por la labor de estos agricultores, de estos apicultores que se manifiestan y dan a conocer lo que pasa, pues no nos enteraríamos y nos tiraríamos años consumiendo productos que no son auténticos. A partir de ahora yo espero que se tome nota de todo esto para que haya un control más exhaustivo, ¿no? Y que si eso lo tiene que hacer un funcionario que tiene que emitir un informe, que por favor el funcionario sea honesto y trabaje. Sacas el tema de DeepSeek, de la inteligencia artificial china. Que me he quedado sorprendido. Bueno, podríamos hacer una hora entera hablando de sí, DeepSeek. mejor no vamos a hablar de agricultura. Claro, tenemos esa norma de que este programa nos ceñimos a la agricultura, aunque es muy interesante lo de DeepSeek, pero yo te preguntaba por cómo crees que va a ser la tónica en el futuro, porque el propio apicultor que hemos escuchado ya sacaba el tema de Mercosur, y es que ahora mismo nos encontramos que en Occidente hay un debate entre libre mercado sin cortapisas o aranceles. Podríamos decir que tradicionalmente se ha asociado más a la derecha un libre mercado y a la izquierda más el proteccionismo, y ahora es todo lo contrario, ¿no? Digamos que es Donald Trump el que está abogando por los aranceles y gobiernos como el de España que aboga por tener espacios de libre comercio. Nombraba el apicultor Antonio Vázquez, que es responsable de apicultura de Coja Almería, el tema de Mercosur, y se nos había quedado en el tintero desde la semana pasada un audio, son 3 minutos, que hemos extraído del ministro de Agricultura, Luis Planas, debatiendo con Susana Griso, la presentadora de televisión, y creo que merece la pena que escuchemos los 3 minutos completos y luego lo comentemos porque va muy al hilo de lo que estamos hablando. ¿Usted cree que no sabe dónde se ubica España en el mapa? Es decir, eso de que nos sitúe entre los BRICS, entre los países emergentes, ¿ha sido un lapsus? No, yo creo que ha sido simplemente un pequeño lapsus de un día muy intenso de trabajo. Y esas cosas suelen ocurrir. Pero no es un pequeño lapsus situar a España entre países como Brasil o Sudáfrica, ¿no? Yo no le doy mayor importancia. A mí lo que me preocupa es que nosotros mantengamos lo que tenemos, que es una gran potencia exportadora agroalimentaria,
De hecho, Estados Unidos constituye nuestro segundo mercado mundial. El primero fuera de la Unión Europea es Reino Unido, con 5.100 millones de euros. Estados Unidos son aproximadamente unos 3.500 millones, pero además hemos subido mucho en los últimos años y, lógicamente, lo queremos mantener porque los productos españoles son muy apreciados en Estados Unidos, particularmente el aceite de oliva. Donald Trump no ha concretado todavía qué tipo de aranceles nos podrían colocar. Es verdad que cuando dices a referencia a los BRICS, todo esto es un poquito imprevisible. Claro. Yo sé que hay quinielas y lo leo y demás. Yo creo que hay que ser sereno, tranquilo y sobre todo mirar más allá. Es decir, ¿qué podemos hacer nosotros? Diversificar. Déjame que escuchemos a Donald Trump, porque cuando estaba firmando órdenes ejecutivas ahí a mansalva, soltó eso de que si somos un país emergente, los aranceles van a ser del 100%. Quiero pensar que efectivamente fue un pequeño lapso, si no, no se ubica en ese grupo, pero a partir de aquí vuelve a amenazar a Europa con aranceles. ¿Es un país de los BRICS? ¿Es un país de los BRICS España? ¿Tú sabes cuáles son los países de los BRICS? Les pondremos al menos un arancel del 100%. Pero España no es de los BRICS. No es ninguna amenaza. Suerte que no es ninguna amenaza. A partir de ahí, ¿cuál es el plan del gobierno? ¿Qué se puede hacer? Yo lo decía antes, diversificar. Vamos a ver, el tema está muy claro. Ahora tenemos, no sabemos qué va a ocurrir al otro lado del Atlántico, ni nadie lo sabe. Si lo supiéramos, las empresas y los gobiernos estaríamos tomando medidas concretas. ¿Qué es lo que podemos hacer? Primero, diversificar a nivel de Unión Europea. Y ahí tenemos una gran oportunidad que se llama Mercosur. 268 millones de personas que además, por cierto, hablan español y portugués y que es una inmensa oportunidad comercial para la Unión Europea y particularmente para España. Evidentemente es una política europea común, con lo cual si algo ocurriera tendremos que seguir nuestras reglas, nuestros principios, nuestros acuerdos y ahí, por supuesto, la Unión Europea es fundamental. Y una tercera observación, el Brexit. ¿Se acuerda usted del Brexit? Sí, perfectamente. En aquel momento pensamos que iba a ser un desastre para todas las exportaciones, por ejemplo, españolas. Estábamos en 4.200 millones antes del Brexit. Ahora estamos en 5.100. Incluso hemos incrementado. Le pongo un ejemplo que le gustará seguro a los espectadores porque me siento muy orgulloso como ministro de Agricultura. El 80% de las lechugas que se consumen en el Reino Unido son españolas. Bueno, no sé si le compramos la mercancía a Luis Planas. Ha venido a decir que si tenemos problemas con los aranceles en Estados Unidos, pues diversifiquemos y le vendamos a Mercosur. No sé si nos vemos vendiendo pimientos y tomates a Brasil. Pero si el problema no es lo que nosotros le vendamos a ellos, el problema es lo que ellos nos van a vender a nosotros. Porque si ellos empiezan a vendernos melones, nosotros ya podemos dejar de cultivar melones. O sea, empezaron los marroquíes a cultivar judía y prácticamente ha desaparecido la judía de la agricultura almeriense, ¿no? Con lo cual, pues, a mí me parece que... Entonces, este ejemplo, por ejemplo, que ha dicho de lo del Brexit, no se lo compramos. Bueno, pues yo no lo sé, pero había que preguntar a los murcianos a ver cómo ha cambiado su vida después de que el Reino Unido compre más lechugas. Había que preguntarle, oye, ¿esto ya es un negocio? Es que dice el presidente que ustedes ahora venden más lechugas que antes después de haberse producido el Brexit, de la marcha del Reino Unido de la Unión Europea. A lo mejor resulta que es un dato que no sabemos y por eso no contamos. Pero a mí me parece que no. Me parece que no. Pero bueno, si se agarra eso al el ministro de Agricultura, que yo reconozco que es el mejor ministro que tiene este gobierno, que no es ningún torpe y conoce bastante bien la agricultura, yo creo que... me imagino que parte de las cosas que ha dicho obedecen a las presiones que se están recibiendo últimamente, porque hay mucho descontento precisamente por Mercosur, por lo que está pasando con los apicultores, con lo que está pasando con los posibles aranceles de Donald Trump, que lo de Donald Trump es un volcán en erupción que ha surgido de golpe después de las elecciones americanas, que todo el mundo pensaba que iba a ser Kamala Harris la presidenta del gobierno, continuando la estela de Joe Biden. La estela de Joe Biden, y entonces aquí se ha producido un cambio radical, y cuando se ha sentado en el sillón es un presidente con experiencia.
no es inexperto, ha estado ya 4 años y le tiembla la mano menos que le temblaba antes. Y al principio pensábamos que antes pues era un loco, ¿no? Ahora hace las cosas, digamos, después de haber recapacitado mucho lo que ha pasado, está haciendo cosas verdaderamente bestiales. ¿Hasta dónde puede llegar este hombre? Ni lo sabemos, con lo cual predecir el futuro de lo que nos puede afectar de aquello que haga Trump al frente de la Casa Blanca en relación con la agricultura es pues jugar a la ruleta. En ese sentido, entonces, sí coincidimos con Luis Planas, que viene a decir, vamos a esperar a ver qué pasa y luego opinamos. No es como otros compañeros de su gobierno que ya, incluso del Partido Popular, que se han metido claramente con Trump. Sí, no, yo estoy de acuerdo con lo que dice Planas, a esperar a ver hasta dónde llegan las consecuencias de Donald Trump. También es cierto que tiene tantos frentes abiertos y también reacciona muchas veces de manera inesperada. Esta pasada madrugada, pues el hombre se ha despachado diciéndole a las empresas americanas que espabile en cuanto a todo lo que tiene que ver con la tecnología de Internet. No le ha dicho que va a tomar medidas en contra de China porque hayan encontrado una inteligencia artificial muchísimo más barata que haya echado al suelo a empresas como Nvidia, ¿no? Con lo cual, pues y le ha dicho que se espabilen, que mejoren y que compitan, es lo que ha venido a decirle a las empresas. ¿Se esperaba esa reacción de Donald Trump? Pues claro que no. ¿Por qué? Porque ha actuado de múltiples formas, con lo cual el comentario de Luis Planas es un comentario, yo creo que acertado, y creo que es la mejor postura que podemos tener antes de empezar a ponerlo en la tirita en una supuesta herida que vamos a tener. Segunda vez que sale a la palestra el tema de DeepSeek, es que es el tema, fuera de la agricultura, es el tema del día de hoy. Ha sido un cañonazo. Y se me ocurre cómo hilarlo con la agricultura, porque hace 2 días... cosa que ha pasado en muchas otras ocasiones, pero hace 2 días nos estaban diciendo por parte de sectores ecologistas que la inteligencia artificial era inviable a largo plazo debido a la cantidad de recursos y de inputs que consumía, una cantidad de agua y de energía que no era viable. Claro. Como el gobierno de Estados Unidos le recortó algunos materiales a la República Popular China, ahora parece que han salido del atolladero encontrando una inteligencia artificial más barata, que la hayan encontrado ellos o hayan fusilado la tecnología americana es otro tema, pero la realidad es que han encontrado una forma de hacer algo mucho más eficiente que hace 2 días nos decían que no era posible. Eso sí lo hemos visto en la agricultura. Sí, y además lo han hecho diciendo que no hacen falta los microchips, porque aquí en España el mercado de los automóviles se paró por falta de microchip, ¿verdad? Sí. Pues ahora resulta que vienen los chinos y dicen que no, que para la inteligencia artificial no va a hacer falta el microchip, que se va a hacer de una forma mucho más barata, que no hace falta invertir tanto. Bueno, pues ya ves tú, pues si ha perdido Nvidia, me parece que son 600.000 millones de dólares, que es el 50% del Producto Interior Bruto de España, en una sola noche. Cuando ocurre eso, pues te quedas perplejo, ¿no? Y bueno, pues los chinos lo han conseguido, lo pueden hacer de una forma muy barata y puede haber un cambio total en las inversiones que se hacen en todas estas tecnológicas, pero vamos, radical. Si es cierto, dicen que hoy se ha recuperado esta multinacional, ha recuperado un 2% después de haber perdido un 17%. Imagínate lo que se ha dejado en el camino esta empresa, y yo creo que habrá gente con depresión ya en el entorno de Nvidia. Bueno, vamos a tratar enseguida otros asuntos. Hemos estado leyendo una noticia que podemos encontrar en FH Almería. Bueno, te voy a leer el resumen que hemos hecho para el programa. Yo he titulado que baja el paro agrícola en 2024, pero también baja la ocupación, y te voy a leer un poco el resumen que he hecho para el programa. La agricultura cerró el año 2024 con 125.900 desempleados, una caída del 1,52% respecto al año anterior, según la encuesta de población activa. Es decir, baja el número de desempleados en agricultura, un 1,52%.
Sin embargo, el sector perdió 56.600 empleos, es decir, un 7,13% menos de empleos durante el mismo periodo, alcanzando un total de 736.900 ocupados, aunque el último trimestre mostró cierta recuperación con 3.200 ocupados más, es decir, un 0,44% más. Estos datos evidencian una pérdida anual de puestos de trabajo que contrasta con la reducción general de desempleo en España. Bueno, hemos estado leyendo esta noticia en el resumen. Yo no he querido editorializar el resumen, pero me interesa mucho esta noticia porque desde que hubo noticias en las que se afirmaba que el gobierno metía la mano, o vamos a decir, hacía injerencia en el Instituto Nacional de Estadística, todo lo que tiene que ver con las cifras del paro, yo personalmente no es que no me las crea, pero sí que creo que hay que cogerla con un punto de vista analítico, porque, bueno, entre que se ha cambiado el modelo a fijos, discontinuos, etcétera, a discontinuos fijos, que eso no lo tienen en otros países de Europa. Por lo tanto, muchas veces las cifras hay que darles un segundo vistazo para entenderlas bien. Aquí nos está diciendo que ha bajado el desempleo, pero que también se han perdido puestos de trabajo. Tú que conoces bien cómo funciona la necesidad en el campo de tener más o menos trabajadores, ¿cómo analizas tú estas cifras? Te las voy a repetir rápidamente. 1,52% menos de desempleados, pero 7,13% menos de puestos de trabajo. Pues la verdad que no lo entiendo. O sea, si hay menos puestos de trabajo, como hay menos desempleados. Me imagino que es que se habrá tecnificado el sector un poquito más y hay... no lo sé, no lo entiendo. Me imagino que si me paro a pensar tranquilamente... Se han perdido 56.600 empleos. Sí, sí. Y 125.900 desempleados, lo que significa un 1,52% menos de desempleados que el año anterior, en lo que se refiere al campo. Sí, y si se han perdido 56.000 empleos, ¿cómo hay menos empleados? Es que no termino de entenderlo, ¿no? No lo sé. Yo lo que sí te puedo decir es que el sentimiento general que hay en la agricultura de Almería es que hace falta más mano de obra. Hace falta más empleados, no solamente en el campo, sino en los centros de comercialización, en los entornos de investigación, o sea que hacen falta ingenieros, hacen falta investigadores, hacen falta biólogos. ¿Por qué? Pues porque se trabaja no solamente para Almería, se trabaja también para fuera de Almería, porque hay aquí centros de experimentación que hacen semillas no solamente para los agricultores de Almería, sino para otras partes del mundo, y están continuamente buscando personal para que se pueda trabajar aquí y fuera de aquí, ¿no? Y luego pues están los trabajadores de los invernaderos, los trabajadores de todo el entorno agrícola, trabajadores que se dedican a cambiar las cubiertas de plástico, que se dedican a arreglar invernaderos, y hay un trabajo constante, creciente, que hace que, digamos, en campaña exista ese sentimiento, ¿no?, de que realmente hace falta más mano de obra. Yo creo que lo que estás diciendo viene a explicar un poco estas cifras. Vamos a explicarla otra vez porque hablar en radio de cifras es un poco complicado, pero se puede entender. De un año a otro se han perdido 50.600 empleos. Sí. Eso es lógico, porque tú tecnificas más, por ejemplo, las máquinas que hay en un invernadero o las máquinas que hay en un centro de comercialización, y pueden rebajar esos puestos de trabajo porque que lo pueden hacer las máquinas. Eso se podría traducir, si se han perdido casi 57.000, se podría traducir a 57.000 parados más, pero en vez de eso hay 1,52% de parados menos. Sí, sí. O sea que viene a encajar un poco con lo que tú estás diciendo. Sí, bueno, aunque se hayan perdido puestos de trabajo, me imagino que se habrán creado otros puestos de trabajo, evidentemente, ¿no? Para que haya más gente trabajando, haya un porcentaje positivo, un aumento de trabajo. Y bueno, pues eso viene a corresponder un poco con que efectivamente si el sector se queja de que necesita más mano de obra y digamos los empleados van aumentando, pues es que efectivamente se está ofreciendo lo mismo que se ofrecía el año pasado, más un poco más, evidentemente, ¿no?
En cuanto a la caída de los puestos de trabajo, yo creo que tiene que ser por la tecnificación que se están produciendo, pues, de centros de comercialización, incluso los propios invernaderos, porque, bueno, hace unos años el trabajo que se hacía en invernadero era mucho más manual que ahora, y ahora, por ejemplo, hay elementos de transporte de peso, ¿no?, que hace unos años no existían y ahora sí existen, con lo cual, pues, evidentemente hay más posibilidades de tener menos trabajadores y hacer el mismo trabajo. Pues muchísimas gracias, José Antonio, por acompañarnos en este episodio de Análisis. Con tu experiencia, nosotros ahora vamos a continuar con el programa porque tenemos una entrevista con Miguel Ángel Zorrilla de Semilleros Victoria, con quien vamos a ver cuáles son las tendencias que se esperan en los semilleros de cara a la campaña de primavera. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Continuamos con nuestras entrevistas a los semilleros para poder hacernos una idea de cómo se está acercando la campaña de primavera. Tenemos ya al otro lado de la línea a Miguel Ángel Zorrilla de Semilleros Victoria. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros. Igualmente, tenemos que agradecerte que nos hayas dedicado estos minutos. Queríamos empezar por una pregunta general. ¿Cuáles son las tendencias que estáis viendo de cara a esta campaña de primavera? Pues bueno, la primavera tampoco hay grandes cambios. Ahora estamos en plena campaña, digamos, de sandía y melón. En cuanto a la primavera, bueno, por los precios no hay ningún susto, más o menos en su línea. Estamos con los sobresaltos más bien de, por ejemplo, los daños que está haciendo el parvispino en algunas fincas de pimiento, que bueno, pues está daño ya no solo el espote que transmite, ya el problema de daños físicos directos que hace al fruto, que pierde calidad, y entonces llega un momento que el agricultor, bueno, no se le costea seguir. Entonces, pues bueno, algunos están arrancando incluso fincas completas de pimiento y tienen que irse a otro cultivo que seguramente, pues bueno, pues puede ser una sandía o un melón. Uh-huh. Nosotros hemos dado la información en FH Almería de que las tendencias en general son que el melón está aumentando en un 20-25%. No sé si vosotros estáis también teniendo esa sensación o en vuestro caso no. Hombre, no hemos terminado la campaña. Lo que sí está claro que la variedad ya que más se pone, el tipo de melón que más se pone, piel de sapo seguido de amarillo. Lo que es Galia se pone bastante menos y el Cantalú, vamos, es prácticamente nada. Cantidades, pues bueno, todavía queda el melón tardío por poner, que también es algo importante. Pero sí, pero yo qué sé, tanto como el 20%, no sé, quizás no tanto. Vamos, sí está claro que el pie de sapo se está poniendo, ha aumentado bastante, mucho, la superficie, pero también ha aumentado algo la sandía. La sandía también llevaba unos años que, bueno, debido al precio, debido a que cogemos el fruto ya siempre con su punto de maduración, de calidad y demás, va aumentando las hectáreas que vamos poniendo de sandía. Pero sí, la tendencia es algo más, la campaña primera se anima algo más tanto en melón como en sandía. Uh-huh. Hay algunos agricultores que nos han hecho saber que están un poquito más alejados de la sandía debido al tema de los precios. Tú me comentas que tú no estás detectando eso, ¿no? Tú crees que ya el tema de los precios se ha arreglado, ¿no? Que se coge en su momento, etcétera. Sí, hombre, está claro que en la sandía hay dos semanas críticas. Una es los cuajes y otra es los precios cuando cortas. Pero que ya independientemente de los precios, la sandía pues se corta cuando diga el técnico, cuando diga la distribuidora, la cooperativa, el almacén, y nos aseguramos de que tenga una calidad óptima para no fastidiar la campaña. Y eso llevamos ya bastantes años haciéndolo y se está haciendo muy bien. Por eso digo que precios sí, siempre lo vamos con un poco, pero porque esa semana crítica de cuando cortamos y la semana de los cuajes. Lo demás, pues un cultivo que no requiere demasiada mano de obra, entre campañas, antes de poner el cultivo principal de verano, es una alternativa que cada vez está cogiendo más la gente. Me comentabas sobre el Thrips parvispinus y que había generado algunos cambios en las tendencias. Quería preguntarte por otro tipo de plagas y enfermedades, por si crees que hay alguna que también está generando un cambio, ¿no? A la hora de la elección que el agricultor hace de cultivo.
Pues sí, también, como todos sabemos, en el tomate tenemos el tema del tema del rugoso, el virus del rugoso, que por cierto desde el 1 de enero ha pasado ya no es de cuarentena, ya lo han pasado, o sea que ya no es necesario ni obligatorio arrancar finca ni nada. De hecho, las fincas que tienen rugoso salen adelante al final. El problema que ahora es que cuando un agricultor sabe que ha tenido rugoso, se plantea si al año siguiente pone otra vez tomate, porque sabe que no tiene en el suelo, que está infectado. La solución está siendo, y además ha sido muy rápida, la respuesta de las casas de semillas, que ya tenemos variedades resistentes de prácticamente todos los segmentos de tomate. Entonces eso también es una garantía, pero no como para bajar la guardia. Hay que desinfectar, hay que solarizar y tenemos que adaptarnos a esto como todas las plagas y todos los problemas que nos llegan. Al final hay que adaptarse, como pasó como en Nueva Delhi, pasa con todo. Y está que en este campo los agricultores tienen una gran capacidad de adaptación y, por supuesto, el trabajo que están haciendo la empresa de semillas también es muy importante. Nosotros sí que hemos dado la información de que el tomate primavera ha crecido hasta un 40% y el pepino un 30%. No sé si tú también has detectado esta tendencia. Yo qué sé, yo tanto crecimiento de todo tampoco lo veo. Tanto no. Yo tanto no, sí, el pepino creció mucho, pero vamos, las plantaciones en septiembre-octubre para con vista a primavera, pero de tanto porcentaje, no sé, lo veo un poco excesivo. No lo veo así, por lo menos, desde mi punto de vista. Algo que también... ese porcentaje, sí. Estamos hablando de todos los cultivos, un 30-40% es mucha superficie. No sé, lo veo un poco exagerado quizás, que puede ser, pero lo veo un poco exagerado. Quizás en sandía te puedo decir que estamos poniendo a lo mejor entre un 5 y un 10% más, de melón más o menos un 10-15% más. Tomate, no veo que se esté poniendo mucho más tomate. Pepino, algo más, pero poco más, tampoco igual o más. No, a nosotros nos interesa mucho conocer tu opinión de primera mano, porque también es información de saber un poco cómo están yendo las tendencias. Te comentaba que algo que también ha afectado ha sido las inclemencias meteorológicas, también pensando un poco en ese temporal, en esa dana. No sé si crees que esto ha podido también decantar al agricultor por un cultivo o por otro. Sí, vamos a ver, el tema del granizo que hubo, creo que fue a finales de octubre, que una zona prácticamente la arrasó. No solo los daños que vimos directos al principio, de rotura de plástico, todo prácticamente hecho un colador taladrado, porque después vinieron lluvias, aparte de ese frío y esa rotura, después, la semana siguiente vinieron lluvias que fueron perjudiciales al cultivo porque el plástico estaba roto. Y después hubo entrada de tri, porque de que cambia el plástico y que no, mínimo, 15-20 días se van. Y esos 15-20 días tuvimos lluvia, tuvimos entrada de plagas, tuvimos de todo. Entonces hubo en los cultivos, aparte de esos daños directos del granizo, que fueron bastantes, sobre todo en algunas especies, sobre todo, por ejemplo, en pimiento, tomate, pero luego hubo daños posteriores de mildio, de botritis, demás de plagas, que había fincas que había que arrancarlas. Entonces, si contamos eso también, esa reposición de planta, pero no sé si contarlo como aumento o como quitar una para poner otra por daño, ¿sabes? Pero sí hubo bastantes fincas que se tuvieron que arrancar y poner otro cultivo. Pues también puede influir en esos números que me estás diciendo de aumento de algunos cultivos. Queríamos hacerte una última pregunta y era, teniendo en cuenta que tú llevas mucho tiempo viendo cómo han ido todas las campañas, viendo las tendencias, queríamos preguntarte a ver si fueras capaz de hacer un vaticinio, de imaginarte cómo pueden ir las campañas de primavera en el futuro. ¿Cuál puede ser un poco la tendencia que sigan los cultivos? Pues la verdad que cada vez se está poniendo más el tema de los dos cultivos, de poner dos cultivos. Ya no es tanto como poner un tomate, por ejemplo, en agosto y aguantarlo hasta el año siguiente para poner otro, ¿sabes? O incluso un pimiento también, ponerlo y aguantar al máximo. La gente va haciendo sus números y llega un momento y dice, oye, mira, a partir de aquí ya pasa el frío, la planta produce menos, no se me costea, pues lo quito, pongo un pepino rápido, pongo un melón, pongo una sandía y es cuestión de números, ¿eh? Esto al final es euros metros, no son kilómetros. Y llega un momento que te queda uno que hacer sus números y que es más rentable para ese momento. Pero la tendencia es que sí, que cada vez se están haciendo más los dos cultivos. Primavera y otoño. Pues tenemos que agradecerte mucho que hayas pasado estos minutos con nosotros. Para nosotros la información de primera mano es oro. Miguel Ángel Zorrilla de Semillero Victoria, muchísimas gracias, como te digo, por estar con nosotros y vamos a seguir muy de cerca todo lo que pueda dar la campaña de primavera. Estupendo, pues muchas gracias y un saludo para todos.
en Radio Marcador, FH Almería Radio. Hasta aquí el programa de hoy de FH Almería Radio. Les dejo con la maravillosa programación de Radio Marcador Almería. Ya saben que nos pueden encontrar siempre en el podcast, en las redes sociales de FH Almería Radio. Se despide Luis Aracho. Hasta mañana. Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente del martes 28 de enero de 2025. Empezamos con los guisantes, que han tenido un primer corte de 5,52 y un último de 5,26. Seguimos con las judías. La garrofón ha tenido un único corte, 3,12. La tabella ha tenido un único corte, 7,04. La Elda ha tenido un primer corte de 7,64 y un último de 4,16. La Perona Semi ha tenido un primer corte de 7,24 y un último de 6,06. La Perona Roja ha tenido un primer corte de 7,40 y un último de 5,36. La Rastra ha tenido un primer corte de 9,86 y un último de 6,84. La Estrique ha tenido un primer corte de 11,94 y un último de 7,52. La Emerite ha tenido un primer corte de 6,28 y un último de 4,86. Vamos ahora con los pepinos y empezamos por el francés, que ha tenido un primer corte de 1,25 y un último de 1,05. El español ha tenido un primer corte de 1,39 y un último de 1,21. El pepino Almería ha tenido un primer corte de 1 euro y un último de 0,90. Vamos con los calabacines. El fino ha tenido un primer corte de 0,93 y un último de 0,71. El gordo ha tenido un primer corte de 0,87 y un último de 0,64. Vamos ahora con las berenjenas. La rallada ha tenido un primer corte de 2,15 y un último de 1,43. La larga ha tenido un primer corte de 1,29 y un último de 1,01. Vamos ahora con los tomates. Empezamos por el liso, que ha tenido un primer corte de 1,11 y un último de 1,02. El Daniela ha tenido un primer corte de 1,11 y un último de 0,68. El tomate ramo ha tenido un primer corte de 1,11 y un último de 1,01. El tomate pera ha tenido un primer corte también de 1,11 y un último de 0,96. Terminamos con los pepinos. Empezamos por el picante verde, que ha tenido un único corte, 2,39. El padrón ha tenido un único corte de 4,72. Vamos con el italiano verde, que ha tenido un primer corte de 2,46 y un último de 2,05. El italiano rojo ha tenido un primer corte de 2,12 y un último de 1,02. El lamullo verde ha tenido un primer corte de 1,90 y un último de 1,62. El lamullo rojo ha tenido un primer corte de 1,95 y un último de 1,50. El lamullo amarillo, un único corte, 1,86. El California verde ha tenido un primer corte de 1,53 y un último de 1,37. El California rojo ha tenido un primer corte de 1,69 y un último de 1,45. Y terminamos con el pimiento California amarillo, que ha tenido un primer corte de 2,60 y un último de 2,30. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del martes 28 de enero de 2025.